¡Tin, tin, 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 tin! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes Ring. Soy el presentador Diego Toro. Me acompañan los dos luchadores. El primero, Gonzalo Alexis Vivayo, diseñador. No es diseñador, el ilustrador e ilustrador. Está bueno, va a resultar bien. Y también en el otro lado se encuentra Claudio Muñoz, autor de cómics, que es el tío más querido de todos los niños. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? Parecí payaso de micro, güey. Ya voy a hablar en serio, porque si no la gente se va a aburrir. Va a pensar que esto no es serio, No sé, güey. me imagino a alguien que escucha este podcast por primera vez, güey, que nunca lo ha escuchado. Le va a dejar de dar play. Pincha la weá, dislike al tiro, así pero al tiro. Y ganado lo tenemos. Ay, Ya vamos dándole forma a esto, si no la gente va a pensar que esto es chacota y este programa es bastante serio. nos van Por a favor. sacar cagando, Va a haber güey. otro hashtag. Ahora el hashtag va a ser que se vayan todos. Esto va a ser el gobierno de Piñera. ¡Ay! ¡Ay! No, dijimos que no íbamos a hablar de eso. Ya, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, en serio, ¿cómo están? Oye, comentar a la gente que esperamos que hayan tenido una muy bonita Navidad, con muchos regalos, y si no hubiera muchos regalos no importa. Con Mucho carbón. Con mucho carbón. Bueno, a lo mejor más de alguno se lo merece, por ahí. Sí, pero sí que lo hayan disfrutado muy bien con sus Oye, seres queridos. ¿cómo el mito? ¿El que te trae el carbón es el Krampus o el mismo viejo pascuero te trae el carbón con... ¿Cómo es la weá? Yo sabía que era el... A mí me dijeron que era el viejo Pascuero. Yo pensaba que era el Grinch. No, pues el Grinch odia la Navidad. Pero además el Grinch es un cuento moderno, lo escribió el Dr. Seuss. En la época del Dr. Seuss, que era como, no sé, los años 40, una wea así. No es muy viejo. En el Olimpo. Pero el... No, pues se llama no un sé, escritor sí, gringo, sí. qué sé yo. En cambio el viejo pascuero y el Krampus son mitos medievales, pues, weón. O sea, no, pues el viejo pascuero es completamente nuestro compañero, pero el Papá Noel, ¿cómo se llama? ¿Santa Claus? Santa Claus. Es pero yo no sé si el Krampus es el que se roba a los niños directamente o es el que te trae carbón si te portáis mal. Yo sé lo que creo que vamos a tener que hacer un programa a lo Dr. File con usted, tío Claudio. Qué cantidad de conocimiento inútil, güey, que tengo en la casa, güey. Y vamos a caer en las conspiraciones y todo eso. Y vamos a hablar del Sí. ayuno intermitente, güey. Oye, ya el programa se fue a la chucha. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día, don Diego? Hoy día lo que vamos a hablar es de una cosa que yo no sé en absoluto. Que Muy es, bien. Sí, pero ustedes sí que saben mucho más que yo, que es el proceso de escritura de un cómic. Vamos a hablar Y sí, vamos a hacer una introducción siempre hecha por... Si hablamos de introducciones, vamos a hablar del tío Claudio. por la chucha. Yo no sé si yo entendí, Tío Claudio. yo entendí su chiste perverso. No, No, usted yo- siempre y con esa tontera, ¿hasta cuándo? Programa para toda la familia con ese humor tan negro que tiene este. Oh. Oye, a todo esto hay que aclarar que los programas cambiaron las reglas de YouTube. Ahora hay que aclarar que los programas no son para toda la familia. Ese es un chiste que hago yo habitualmente. Este es un programa para adultos. Porque ahora YouTube tiene una regla extraña que los programas son para toda la familia. No sé cómo es la wea. Se infringe una ley nueva que salió en Estados Unidos, una wea. Pero hablando de introducciones, don Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De... El proceso de escritura. Bueno, primero le quiero mandar un saludo al Nitrox, que se metió al podcast el otro día y dejó un comentario pidiéndonos justo este programa que nosotros ya teníamos planeado. Estoy hablando en serio, don Nitrox, de verdad teníamos un programa Yo soy planeado. testigo de aquello. Sí, pero lamentablemente no tenemos un invitado guionista como nos pedía usted, sino que vamos a hacer justo lo que usted nos pedía que no hiciéramos, que era hablar desde nuestra vereda como dibujante. O como que- autores también. ¿no? Sí, Un como autor autor integral. integral. Lo que pasa es que es muy distinto, o al menos Sí. yo me imagino que es muy distinto, porque no lo he hecho nunca, escribir pensando en que en otra persona va a dibujar la historieta versus escribir pensando en que uno mismo va a dibujar la historieta. Sí, hay ¿cachai? un puente distinto ahí. Claro, entonces la introducción de este podcast va a ser súper simple, así, va como un disclaimer, no sé cómo se dice, de que todo lo que nosotros hablemos durante este episodio va a ser desde nuestra vereda como autores integrales, ¿cachai? Como a sabiendas de que uno escribe una historieta pensando en que uno mismo la va a dibujar, ¿cachai? Exacto. Porque no va a faltar el weón que va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Es así, no se escribe, ¿qué? ¿Cachai? Porque, bueno, nosotros somos dibujantes también, pues, weón. Y es lo que tenemos acá, mano, también. Es lo que hay. No hay más plata para traer invitados. Pero entonces, en lo que vamos a hablar,
va a ser siempre entendido desde el autor integral. Desde el autor integral. Perfecto. Entonces, ¿el proceso de escritura es todo a la vez o hay un esquema de paso a paso al momento de escribir una historia? Esa es una gran pregunta. Yo soy de los que cree que el proceso de escritura es todo a la vez. Cuando uno estudia, cuando uno aprende a escribir, se lo enseñan como un proceso que es paso a paso, ¿cachai? Y hay una cosa que se llama estructura de 3 actos, que cualquiera que ha leído un libro de guión o ha visto videos sobre cómo escribir, la estructura de 3 actos aparece siempre. La clásica de presentación, desarrollo, desenlace. Todo eso cuando uno lo estudia por parte. Pero al momento... Pero eso no es escribir, ¿cachai? Al momento de escribir, uno como que tiene todo eso en la cabeza y la escritura parte mucho antes. O sea, yo creo que eso? Yo creo que escribir una historia es la visión que tiene el autor de lo que quiere contar. Es esa reinterpretación de la realidad, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si tú querías hablar sobre un tema específico, determinado, todas tus experiencias de vida, todas tus tesis, todo lo que tú has elaborado, tu tren de pensamiento, tu forma de razonar las cosas, todo eso es parte de escribir, ¿cachai? La obra que vaya a escribir está impregnada de todo eso. Entonces tú te ponías a escribir con todo eso en la cabeza, a sabiendas de que hay una estructura de 3 actos, si es que la vais a usar o no, ¿cachai? El diseño de los personajes, todo eso va como a la vez en tu cabeza. No lo escribís todo a la vez, obviamente, porque cada escritor tendrá su metodología y hay algunos que primero diseñan el personaje y en base a eso diseñan la historia, otros que diseñan primero el conflicto y en base a eso diseñan los personajes, etc. Ya es como las canciones, hay gente que primero escribe los acordes y después la letra y viceversa, la letra y después los acordes. Y hay veces que se te viene toda la cabeza y sale nomás, claro. ¿cachai? Yo creo que es un proceso tan personal, que no hay una forma de decir esto se hace así, ¿cachai? A pesar de que los libros que te enseñan a escribir, es justo eso lo que hacen, te dicen, esto se hace así, ¿cachai? Y lo que hacen es enseñarte una receta, una estructura, esto se escribe de esta manera, y probablemente la receta funciona, pero cuando uno ya se dedica a escribir, toda esa receta, si bien es parte de lo que uno escribe tiene algo más, algo mucho más que lo que yo digo, que ese mucho más es la suma de tus experiencias de vida y tu forma de entender el mundo, ¿cachai? Todas las tesis que uno postula sobre lo que sea, sobre la vida después de la muerte, sobre la valentía, sobre lo que tú queréis, uno tiene una tesis, tiene una opinión sobre cómo funcionan las cosas, ¿sí? Eso, más tus experiencias de vida, más esta fórmula o receta que enseña el libro, es lo que uno hace al escribir, ¿cachai? Porque si no, ¿qué pasa? Que cualquier weón que lea el libro de cómo se escribe sería tan buen escritor como el otro weón del lado que leyó el mismo libro, pues weón, ¿cachai? Y eso nunca pasa 2 veces. Tú le podés pasar el mismo libro de escritura a 100 personas y las 100 van a escribir distinto, ¿cachai? Las 100 van a escribir distinto aunque ocupen las mismas fórmulas y las mismas herramientas. Porque escribir es un proceso mucho más complejo que esa fórmula. Es un proceso que nace de la guata al final, pues, weón, ¿cachai? Uno como que le va dando forma después, pero la weá nace de la guata. O sea, yo recuerdo algunos capítulos de Breaking Bad que partía por el final, que salía como una escena en blanco y negro y después como que Estamos hablando de unos escritores que están a un nivel que difícilmente vamos. No, pero es una idea de que no necesariamente se tenía que partir por inicio, desarrollo y... No, claro, es que no hay una fórmula realmente. Esta estructura de 3 actos, no sé si usted después quiere explicar. Yo explico lo que es la estructura de 3 actos, lo que yo creo que es, pero... Yo tengo una pregunta que viene antes que esto, el hecho de por qué podría pasar perfectamente que ustedes dos tengan una idea y puedan tomar contacto con el guionista y, oye, escríbeme la historia, yo tengo esta idea, desarrollémosla y tú la escribí y yo la dibujo. ¿Por qué no hacer eso? Yo lo haría. Yo de hecho... No, pero tomaste una decisión. Claro, yo hasta sí, pues tengo un proyecto que... ¿Los piratas? No, los piratas que están en Ariete Producciones, los piratas del tesoro subterráneo y la isla del mago. Va a encontrar todos los datos para adquirir los piratas, si es que usted quiere, en la descripción de este video abajo. Y también van a estar los datos para adquirir Fuego y Acero, porque obviamente no voy a estar haciendo publicidad al libro de al lado. Te la hemos colado. Ya, argumente. Otro proyecto, porque yo no me considero en realidad, esto es súper personal, pero yo no me considero un buen escritor. ¿Por qué? A mí se me hace muy difícil de hecho escribir. Pues, yo me tomo un año para hacer un libro. Y de hecho el proceso de escritura
para mí me cuesta caleta y es una de las cosas que más me demora. Entonces, ¿por qué de todas maneras preferiste hacerlo tú y no decirle a alguien, oye, hagamos esta historia en conjunto? Porque Los Piratas igual al fin y al cabo es una historia simple, ¿cachai? Esta otra como que requiere de repente alguien que haga guiones más complejo, claro, ¿cachai? Que agarre al lector con su escritura. Yo considero que mi escritura no llamaría la atención de alguien que no fuera un niño, por ejemplo. Pero ¿tú sientes que otra persona puede interpretar tan fielmente lo que a ti te gustaría expresar? Bueno, yo creo que igual habría que darle alguna libertad artística, digamos. Ya. ¿Cachai? Que él con su guión también exprese lo que él quiere decir, ¿cachai? Como un consenso entre autores. Perfecto. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Yo creo que no hay que buscar otra persona que exprese justo lo que tú querías expresar, ¿cachai? Y viceversa tampoco. Los guionistas tampoco tienen que buscar un dibujante que dibuje justamente lo que ellos quieren dibujar. Claro. Yo creo que Salvo Alan Moore. Claro. yo creo que Alan Moore lo hace mal en ese sentido, weón. Lo hace muy bien en otros sentidos, pero en ese se equivoca, porque yo creo que la riqueza de la historieta, de la que se hace en dupla, es justamente esa, que hay dos visiones en una obra, weón, ¿cachai? O sea, desde una naturaleza colaborativa. Sí, yo considero que sí, y que justo eso es lo lindo, weón. Claro. Ahora, tío Claudio, la misma pregunta que le hice a Gonzalo Lexi. Precisamente, colgándome de eso que acabo de decir, es por la razón de la que yo no voy a buscar un guionista para trabajar en una obra que yo quiero contar. ¿Ya? Porque al buscar un guionista, él, por la naturaleza misma del trabajo, tiene que ponerle de su cosecha. Yo no voy a buscar un guionista para que haga exactamente lo que yo quiero que haga, po. Para hacer exactamente lo que yo quiero, estoy yo. ¿Cachai? Entonces, cuando yo hago mis historias, mis cuentos, mis cosas, en general, primero que uno no gana mucha plata con esto. Entonces, lo que trato es volcar mi visión de un tema. Entonces, a sabiendas que la voy a dibujar yo mismo, la escribo yo mismo, porque si voy a buscar una tercera persona, esa persona va a volcar su visión del tema. Y por mucho que nuestras visiones sean coincidentes, no van a ser la misma. ¿Cachai? Y lo que yo quiero ahí es una cosa de autor, mía. Al nivel de que yo incluso rotulo, hago las portadas, la diagramación, el diseño gráfico de la historieta, porque en todos esos aspectos yo quiero mi impronta, ¿cachai? Quiero lo que a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, en el diseño del logo. No le pido a alguien que diseñe el logo, a pesar de que es una cuestión muy menor dentro de una historieta. No va a faltar el flaco que se dedica a diseñar el logo. ¡No! ¿Cómo que muy menor? Yo, dentro de la obra completa es un tema bastante más pequeño, ¿no? Y no quiero endilgárselo a alguien más, ¿cachai? Quiero hacerlo yo, que sea mi visión la que está ahí puesta. Y me pasa lo mismo con los guiones, pues, bueno, yo no busco a otro guionista porque cuando hago trabajo de autor lo que quiero es plasmar mi visión, pues. Ahora, la obra puede verse de distintas maneras y acá en la pauta tenemos que la obra puede estar en dos niveles. La primera Antes de eso, sí. sorry. Otra vez tío Claudio mandándome la pauta que él mismo escribió. Claro, es que está esta cosa del esquema en 3 actos, pues, weón. Entonces, yo había hecho una pequeña introducción sobre que el proceso de escritura era todo a la vez y al mismo tiempo, y los 3 actos, la estructura y la weá. Bueno, entonces entremos a lo que significa un esquema de 3 actos, tío Claudio. Qué weón, vamos a explicarle a la gente que editamos un pedazo del podcast. Los dijo partimos atrás y yo le pedí por favor que pusiera en forma de pregunta lo que seguía. Y el weón hizo. Literal. No pregunté, pero sí planteé. Ay, bueno, dale, vamos a explicar lo que es la estructura o cómo yo entiendo la estructura de esto. Lo que pasa es que en todos los libros, manuales de escritura, aparece esta cosa que es la estructura de 3 actos de la presentación, desarrollo, desenlace. Pero esa weá, más que ser una forma de ordenar la escritura, es una forma de entender o de descifrar cómo el cerebro humano entiende las historias. Yo no creo que alguien haya inventado la estructura de 3 actos para escribir, ¿cachai? Yo creo que lo que hicieron fue descifrar cómo el cerebro entendía una historia, ¿cachai? Entonces es como que en la naturaleza las cosas realmente no tienen que tener un sentido, y cuando uno cuenta una historia las cosas sí tienen que tener un sentido, ¿cachai? Y nosotros como seres humanos estamos esperando que las cosas tengan ese sentido. Entonces, por ejemplo, existe este mito de que si uno siembra papa, va a cosechar papas, ¿cachai? Y en la vida real la cosa no es así. Tú podías hacer una mala acción y la vida te puede premiar, ¿cachai? Después te podías ganar la lotería y ser millonario y vivir súper feliz toda tu vida. Porque así es el mundo nomás, pues, ¿cachai? Pero cuando uno cuenta una historia, las cosas tienen que tener una consecuencia lógica y tiene que pasar algo. Entonces, si tú decís, este personaje viene y se encuentra un palo, el palo tiene que servirle de algo después, pues, ¿cachai? Porque claro, si no que se encuentre el palo no tiene sentido.
Entonces, siempre uno está esperando un sentido en la historia. Entonces, como uno está esperando ese sentido, la estructura de 3 actos lo que hace es permitirte a ti contar cualquier historia, por absurda o tonta que parezca, y darle esa estructura para que tenga sentido en el cerebro del que escucha o del que lee o del bueno, en las películas siempre que el personaje va pasando y hacen un close-up a alguna cosa, esa cosa va a servir después. Sí. Bueno, hay una regla en el cine que dice que si en el primer acto aparece una cuchara, en el segundo acto tiene que haber sopa. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Si en el primer acto mostráis una pistola, en el segundo acto tiene que morir alguien. Si no, no tiene sentido. ¿Cachai? Entonces, esa estructura de 3 actos sirve para eso. Entonces, no es que haya que escribir así. Yo he visto manuales que dicen el primer 25% de la historia es la presentación, y después viene el punto de quiebre, y después el desarrollo del otro 50%, después el punto clima, y después el desenlace del otro 25%. Y puede ser, eso funciona, ¿cachai? Esto lo ha estudiado mucha gente, se ha dedicado a sacar con pinza, pero si tú seguís el manual al pie de la letra, lo que termináis haciendo es otra obra que es exactamente igual a otro montón de obras, ¿cachai? Lo que hay que entender es que la estructura de 3 actos es una forma de hacer que el espectador entienda la historia como él espera entenderla, ¿cachai? Eso es todo, eso es todo, no es otra cosa. Entonces, cuando uno escribe, tiene que tener en cuenta la estructura de 3 actos, pero no sentir que es un corsé o un molde en el que uno tiene que echar los ingredientes adentro, ¿cachai? Un estándar, es como las canciones que tienen como su verso, Claro, tal cual, un estribillo y otro, ¿cachai? Incluso por ejemplo, los escritores vanguardistas y que son súper capos y lo que sea, y que como que escriben sin la estructura de 3 actos, y hacen estas obras que no entiende nadie, ¿cachai? Y que terminan antes del desenlace, y como, loco, cuéntame algo, ¿cachai? Incluso ellos trabajan en forma de negación a la estructura de 3 actos, ¿cachai? Tú no podís contar una historia sin la estructura de 3 actos, porque aunque lo hagáis, lo hacís como reacción a ella, ¿cachai? Es como, yo voy a hacer una historia sin desenlace. Claro, cuando tú tomáis la decisión de hacer una historia sin desenlace, es porque existe el desenlace en la estructura, ¿cachai? Si el desenlace no existiera, tú no estarías tomando la decisión de no usar un desenlace, claro, ese negar hace aparecer. Exactamente, lo niegas porque existe, Si no existiera, no habría necesidad de negarlo. Entonces la estructura de 3 actos siempre está presente en la forma de contar una historia. Y como consejo para todos los autores jóvenes que quieren ser súper choros y súper vanguardistas y contar historias sin la estructura de 3 actos, yo les aconsejaría que la cosa es más o menos así. Como esta cosa realmente no es una fórmula para escribir, sino que es una manera de descifrar cómo el cerebro entiende las historias, cada vez que usted se aleja de la estructura de 3 actos, mientras más se aleja, más lectores pierde. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos los lectores son seres humanos, y los cerebros humanos entienden la historia en base a esa estructura, ¿cachai? Por una cuestión de lógica que ya acabamos de explicar. Entonces, si usted cuenta una historia que no tiene esa lógica, la cantidad de lectores que va a tener van a ser menos, ¿cachai? Eso es matemático, comprobado. Por algo los blockbusters obedecen a la estructura de 3 actos, por algo siempre está el camino del héroe que obedece a la estructura de 3 actos, ¿cachai? Y esas son las películas que funcionan, y en la otra las ven 50 weones. Ahora cuando se produce el proceso de escritura todo a la vez, de todas maneras se va conduciendo por un hilo conductor que... Sí, claro, lo que pasa es que... lo lleva como, esto mira mejor va en el inicio. Sí, absolutamente. Claro, de hecho hay ciertas reglas que hay que seguir, pues, bueno, qué sé yo, todo esto de la presentación, por decir algo, tú tenés que establecer las reglas del mundo dentro de la presentación, ¿cachai? Si lo hacís después de la presentación, después del punto de quiebre que se llama, que es la irrupción del mundo extraordinario, en ese momento ya no es creíble. ¿Cachai? Si tú en la presentación demostráis que los animales hablan y los perros vuelan, después está súper bien durante la película que los animales hablen y los perros vuelen. Pero si durante la presentación mostráis un mundo normal como en el que vivimos nosotros, donde los animales no hablan y los perros no vuelan, y la película se desarrolla súper bien, y al final, para resolver el conflicto, resulta que un animal habla y un perro vuela, no es creíble. ¿Cachai? No es creíble. Entonces ahí hay una regla que te obliga a hacer ciertas cosas, como explicar las reglas del mundo, en una etapa específica de la estructura de 3 actos, que es la presentación. ¿Cachai? Entonces, esas reglas de pronto es bueno seguirlas. Si uno las va a romper, es bueno saber por qué las va a romper y romperlas con una intención narrativa. ¿Cachai? Entonces, sí, si está bien la estructura de 3 actos y todos los reglamentos y todos los libros de escritura están súper bien, y lo que enseñan funciona y funciona bien. ¿Cachai? Si el tema es que yo digo es que escribir no es eso nomás. ¿Cachai?
No significa que yo lo esté negando, no estoy diciendo no lo usen, sí, úsenlo. Pero escribir no es eso nomás, no es un molde donde uno pone los ingredientes dentro para que resulte. Hay veces que podía hacer todo eso de manera perfecta y no va a resultar nomás, ¿cachai? Súper. Es que estaba recordando, a propósito de lo que está usted contando, tío Claudio, quizás un ejemplo que puede resultar un poco lejano, pero justamente hoy día estaba viendo un video de música de un tipo que está diciendo cuál es el error más común que ocurre al momento de escribir canciones. ¿Ya? De gente que estaba recién partiendo. Y el caso que más ocurre es repetir la misma frase siempre. Yeah. Entonces él da ejemplos que sí, efectivamente hay como recurso, se puede ocupar usar una misma frase varias veces, que está, no sé, la canción está Where's My Mind, no me puedo acordar cómo se llama el grupo. Los Pixies. Esa. Entonces, esa viene precedida por un contexto que el tipo dice que está loca, como que le están pasando muchas cosas y de repente es como, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está? Y se justifica ese recurso. Claro, si no me equivoco, ese recurso se llama hiperbatón. No estoy muy seguro, pero creo que en literatura repetir una misma palabra o una misma frase varias veces es un hiperbatón. Pero en este caso se da a entender que hay una lógica que lleva al autor a decir, esta es mi conclusión de dónde estoy. Claro, está pensado, claro. Lo está haciendo a propósito, ¿cachai? Tiene una intención narrativa con repetir la frase. Claro. Y da otro ejemplo que era al revés. En donde está hecho al cohete. Que el personaje, no puedo acordar, no el personaje, James Brown, que creo que partía diciendo please. Please. Pero partía... No, pero ponte tú, el tipo se tiraba al suelo y como que please. Y a pesar de que no había un contexto, el hecho de cómo interpretarse ese repetir te da a entender que era como que algo malo viene. Y después lo que te empezaba a explicar qué estaba pasando. ¿Cachai? Bueno, igual estamos hablando de un genio. Sí. Analizar a James Brown es un genio. Pero te explica que en el fondo es... Tú vas recibiendo una información de manera lógica y necesitas entenderlo de una manera lógica para poder ir procesando y para incluso ir entendiendo para dónde quieres ir tú. Claro, tú tienes que ir dirigiéndome en la historia. Es que yo soy de la idea de que si hay una intención detrás, la herramienta que usé es válida. O sea, si el punto es que cuando la herramienta se usa al voleo y porque es choro nomás. Claro. En esos sentidos que creo que por ahí la achunta y le da el palo al gato y queda súper bien, pero lo más probable es que la cague. ¿Cachai? Claro, después la pueda repetir fácilmente y con el mismo error, pero por eso mismo decía en el fondo lo que comentaste, tipo que es de Music Radar Clan, que recomiendo ese canal, precisamente es porque resulta ser un recurso muy común en la música pop y como se escucha mucho o queda muy cool hacerlo, es como, así es. Bueno, yo creo que eso obedece a otro error común y es que Robert McKee, que es el autor de un libro que yo recomiendo mucho por si alguien quiere aprender a escribir guiones, en inglés se llama, no me acuerdo, The Story. El libro se llama, no me acuerdo. Se llama The Story, y en castellano se llama El Guión. El autor es Robert McKee y él dice, lo voy a citar mucho en este podcast, en algún momento dice que la gente que ha escuchado música toda su vida no sabe escribir música. ¿Cachai? Tú no porque hayas escuchado la radio toda tu vida sabías hacer canciones, o tocar guitarra o tocar piano, no sabís, ¿cachai? Pero por alguna extraña razón la gente que ha visto películas toda su vida o que ha leído libros toda su vida cree que sabe escribir. ¿Cachai? Y no sabe, cree que sabe, ¿cachai? Entonces, para aprender a escribir, hay que aprender a escribir, hay que leer los libros, hay que escribir, hay que cometer errores, hay que corregirlos, como se hace siempre, ¿cachai? Sí, puede que se confunda el hecho de ver mucho, observar mucho cierto contenido y saber cuáles son los errores o por qué, o puede sospechar por qué uno cree que, ¿cachai? Sí, entonces, no funcionó esto, a lo mejor si hubiese pero va en base a un trabajo ya hecho. Claro, es que por ahí hay tipos que de manera intuitiva sí son súper buenos escritores y a la primera que escriben hacen una obra de arte, ¿cachai? Se pasa también. Pero lo normal es que no sea así, ¿cachai? Entonces, no vamos a dar nombres, pero hay gente que ha leído Superman y Alan Moore muchos años y cree que sabe escribir guiones de cómics, ¿cachai? Y te llegan con la idea del Watchmen de la dictadura, y eso pasa, y pasa harto, ¿cachai? No vamos a dar el otro ejemplo que doy siempre, porque no vamos a tener problemas. Hay muchos chicos que dicen que van a sacar su historia y que tienen mucha fe que la van a romper. Sí, pues la quieren romper a la primera, ¿cachai? Y básicamente es la misma. Es que no te la voy a contar, porque si te la cuento me la vaya a robar. Además. No, pero
y además ocurre que cuando te la van a mí me la han contado y es como, pero si eso ya es ya la vi, güey. Le cambiaste los nombres a los personajes. Claro, ahora no son mutantes, son metahumanos. Claro. Perfecto, entonces... Bueno, no sé qué opináis tú de la estructura de 3 actos. Ok. No. Para eso lo invitaste, güey. Ya vamos al tema de la obra en 2 niveles. La primera, en la cáscara, y el segundo, el drama humano. Pero vamos a partir por la cáscara de que, acá en paréntesis dice, ¿de qué se trata? Claro, lo que pasa es que yo divido la obra en dos niveles de... No en 2 niveles de lectura, sino a la hora de construir la obra, yo la pienso en dos carreteras distintas, ¿cachai? Creo que la obra tiene que ser la cáscara, que es el de qué se trata, y el drama humano, que es lo que se quiere contar, ¿cachai? Que van en paralelo. En realidad van juntos, ¿Ya? pero son cosas distintas. Por ejemplo, voy a ser autorreferente. En Samurai Fuego de Acero, que es una historieta que yo hice y usted puede adquirir en Ariete Producciones, cuyo link está en la descripción de este canal y en el comentario fijado. Yo quería contar, lo que yo quería contar ahí era dar mi opinión acerca de cómo uno tiene que encontrarle sentido a la vida después de que se ha muerto un ser querido. Yo sufrí una pérdida y a partir de esa pérdida escribí mis reflexiones y esas reflexiones eran las que yo quería transmitir a través de esa historieta. Que después de la muerte de un ser querido uno se quiere quedar ahí nomás, ¿cachai? Pero hay que seguir para adelante y la vida sí. Eso es lo que yo quería contar. Pero la historieta es de samuráis, ¿cachai? Es de samurái y hay batallas y hay muertes y hay guerra y hay todas las cosas lindas que hay en la historieta de samurái, ¿cachai? Entonces, eso de samurái es el de qué se trata. Tú me decís, es la cáscara. Es la cáscara. Pero que de samurái es el género, ¿cachai? Y el género y la cáscara no son lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un cabro samurái que conoce a un samurái experimentado después de una batalla y ellos están en el ejército que pierde y tienen que conocerse y se arrancan y uno elige traicionar su código para poder salvarle la vida al otro, ¿cachai? Y el otro entiende que la guerra no es el camino. De eso se trata, ¿cachai? El género, que es de samuráis, de Japón medieval, es otra cosa, porque yo también podría haber contado una que se tratara de más o menos lo mismo, pero en el oeste, ¿cachai? Y el género sería western, ¿cachai? Y por ahí habría que cambiar un par de cositas, que yo la hice de samurái, porque estaba el seppuku, que es una cosa que solamente hacían los samuráis, pero podría ser de extraterrestre y sería una de ciencia ficción, ¿cachai? Entonces, no es el género, la cáscara es otra cosa, es qué es lo que pasa, de lo que se trata, que no es lo mismo que lo que yo quiero comunicar, ¿cachai? Lo que yo quiero comunicar es la fibra humana sensible que quiero tocar en el lector. ¿Cachai? En este caso es tú, lector, que sufriste una pérdida de un ser querido, te vaya a emocionar hasta las patas con esta historia. Si es que yo lo hago bien, pues, bueno, porque por ahí lo puedo hacer mal también y te podés indignar, pues, bueno, ¿cachai? Pero lo estoy poniendo como ejemplo nomás, pues. Entonces, yo al menos entiendo la ficción de esa manera, ¿cachai? Uno tiene que contar la historia en 2 niveles que no son 2 niveles de lectura, porque los 2 niveles de lectura son otra cosa, son cuando se trabaja en base a códigos y a símbolos, ¿cachai? Cuando tú, por ejemplo, cuando tú veis La Matrix, la película La Matrix, que se trata de unos tipos que están en una realidad artificial y los despiertan y en realidad viven en un mundo en donde los seres humanos están en guerra contra las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, si eso tú lo ves o lo lees en código y entiendes que en realidad la Matrix es lo que te vende el sistema, que te hace creer que la sociedad es de una manera, pero en realidad la vida es de otra manera, y lo ves con ese código, tú entendís la película de otra forma. Esos son 2 niveles de lectura distintos, ¿cachai? Donde tú podés ver una de humanos contra las máquinas, pero en realidad podés ver otra de... No, mira, aquí el tipo que se da cuenta que si no va a trabajar todos los días a la oficina y si no va a comprar al mall todos los días, igual es feliz. Pero va a vivir como vive Morfeo y sus amigos, porque viven con Ará, porque son, ¿cachai? La realidad falsa esta que te ven de la Matrix es más pomposa y más linda que la otra, ¿cachai? Pero lo estáis leyendo en código, pues, bueno, ¿cachai? Eso es una doble lectura. En este caso, el drama humano que le digo yo, a falta de una mejor palabra, no es eso, no es una doble lectura, ¿cachai? Es la fibra sensible que yo quiero tocar en el lector o en el espectador, ¿cachai? Por ejemplo, en Matrix sería que creer en uno mismo te puede permitir hacer cosas extraordinarias, ¿cachai? Si tú realmente tienes fe en ti, puedes hacer cosas extraordinarias,
que todo el mundo cree que no se pueden hacer, ¿cachai? Esa es la fibra sensible que Matrix quiere tocar en ti. Que por lo demás en Hollywood lo habitual es que las fibras sensibles sean 2 o 3 nomás y siempre son las mismas, ¿cachai? Como cree en ti mismo, trabaja en equipo, el amor es lo más fuerte que hay, esa clase de cosas, ¿cachai? Claro, yo estaba pensando en Breaking Bad, que si hablamos de qué se trata, es de un profe que va a morir de cáncer, va a tener una hija, y se dedica a fabricar droga. Y se le ocurre, claro, para dejarle dinero a la familia. Pero sabemos que se trata más que eso. Sí, por supuesto. Y el título te lo dice un poco del cómo la psique humana funciona con un tema de... No, claro, y Breaking Bad tiene además una segunda lectura de que cuando uno hace las cosas mal, la sociedad tiende a premiarte. ¿Cachai? Cuando uno es un delincuente lo pasa mejor. Esa es una segunda lectura que tiene Breaking Bad súper interesante, weón, ¿cachai? Entonces de repente en algunos capítulos se nota más, en otros se nota menos, ¿cachai? Porque también cada capítulo tiene alguna lectura específica, weón. Claro. Analizar sería un poco más complejo. Sí, pero yo creo que funciona bien. Pero es que son 4 términos distintos. Pues el primero es el género, la cáscara, el drama humano y la doble lectura. Son 4 cosas distintas, ¿cachai? Yo estoy centrando mi trabajo al menos en estas 2, que son la cáscara y el drama humano. Que ojo, son palabras que son nombres que yo le puse a la wea, ¿cachai? Yo inventé eso de la cáscara y del drama humano. Realmente no sé si esto de un modo técnico tenga palabras específicas. Yo al menos no lo he leído nunca en un manual, ¿cachai? El género sí, obviamente, los géneros existen, están definidos y la segunda lectura también es un término que todo el mundo entiende. Pero estas 2 weas también todo el mundo las entiende y no sé si tienen una forma específica de denominarla, o al menos yo la desconozco. Pero se entiende de todas maneras. Y para mí es fundamental. Yo siempre pienso mis historias así. Tengo que tener claras esas 2 cosas, si no, no es una historia, ¿cachai? Soy de la idea de que si una historia solo tiene cáscara, guatea. Y si una historia solo tiene drama humano, guatea, ¿cachai? Y tengo ejemplos, o sea, las películas de cinearte de gente que está lavando la loza porque se le murió el papá y está 20 minutos lavando la loza porque se le murió el papá, es una historia que no tiene cáscara, ¿cachai? Y guatea. Y las películas de Michael Bay son historias que no tienen drama humano, entonces claro. Guatean, ¿cachai? Entonces, para cualquiera de los 2 extremos que te vayáis está mal. Y ambas son igual de importantes, tanto la cáscara como el drama son igual de importantes y uno tiene que darles la misma importancia a las 2 a la hora de trabajar, ¿cachai? O al menos yo así lo veo. Obviamente Michael Bay no lo entiende así y al tipo le va súper bien, pues, güey. Ahí está. Las 1000 películas de Rápido y Furioso, de qué sé yo, qué weas haga. Transformers. Michael Bay hace las películas de Transformers, ¿no? Sí, la de la que explotan hasta las sillas. Para cualquier weá donde exploten más de 10 weas. Si tomáis el confort, listo. Bien, pero para armar una historia tenemos que primero tener claro que hay una idea. Pero no sé si Gonzalo quería aportar algo a mi teoría, güey. Es que estoy súper de acuerdo. Bueno, yo no lo había pensado. Tú viniste hoy día a decir que estás de acuerdo, ¿no? Yo puse la casa, sí. Amable auditor, cuando debatimos la pauta, Gonzalo me dijo, no te preocupes, yo te debato y te pongo en contra de todo. Así salió. Lo siento, ando un poco lento. Como todos los programas. Pero, es que cuando... no, yo en realidad no lo... Cállate. Mira cuando... No, dale. No, ya no quiero. Pero cuando escribís tú, ¿cómo lo haces? Pucha, es que por Santa Sara que soy desordenado, weón. Pero es una... eres católico. Claro. No, es que, a ver, pucha, yo en realidad... Yo voy escribiendo ideas durante todo el año, ¿cachai? Quiero hacer algo, ya. Y escribo ideas sueltas, ¿cachai? Y después como que las voy ¿Pero ordenando. qué tipo de ideas? Así como personaje, una escena, dibujo personajes, la lista escena, del súper, hasta la lista del súper de repente. Ya, pero por ejemplo, en la última de los ratones, el tesoro subterráneo, el mensaje de fondo que tiene, o el drama humano que es que eso te iba a decir, ¿cachai? Yo no lo había pensado como 2 capas. ¿Ya? Jamás, nunca, ¿cachai? Y sí, pues tiene esa es que la tiene, pues, ¿cachai? Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. La chucha le sale el codo, la wea le sale sola. No, pero igual creo que de repente, ahora que lo dices, se nota cuando una historia solo es cáscara. Sí, pues. Se nota mucho. Sí, pues, es que incluso pasa mucho en los cabros jóvenes que te cuentan su historia y se trata de un compadre que tiene una espada gigante. ¿Cachai? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que viven en un mundo en donde se acabó el oxígeno. Entonces los güeyes tienen que robarse oxígeno entre ellos para poder vivir. Ya, pues, ¿de qué se trata la historia, pues, güey? De hecho... ¿Cachai? Y no se trata de nada, mira, quizá el ejemplo que voy a poner va a ser súper burdo.
Pero a mí me gusta mucho Dragon Ball cuando Goku es chiquitito, ¿cachai? Porque tiene historia y tiene de aquí para allá, güey. No, tiene harto humor. Claro, me gusta un montón de cosas, ¿cachai? Tiene humor, erotismo, acción, aventura. Y también de repente hasta tiene drama humano, pues, cuando se muere Krillin, ¿cachai? Spoiler. Pero suponte Dragon Ball Z no tiene eso, pues. Yo digo que no, le falta, le falta mucho. Es que lo tiene, pero lo tiene de forma muy burda. El drama humano de casi todos los shonen es que si tú te esforzáis, vaya a ser mejor. ¿Cachai? Entonces, y el compañerismo y la amistad. Compañerismo, la amistad y el esfuérzate va a ser mejor, eso está implícito en todos los shonen. ¿Cachai? Ahora, hay veces que se explota más, hay veces que se entiende más, qué sé yo, en las de Dragon Ball eso se resume a que el tipo entrena y es un nivel más fuerte y tiene un poder más grande. Pero por ejemplo, en el primero, con todo eso de la historia y el drama, tú te compenetras más con el personaje. El primer Dragon Ball es una obra maestra. A lo que voy es que tú te puedes sentir identificado con un personaje, ¿cachai? Muy identificado. Sí, después son todos iguales los weones. Pero suponte yo que en Dragon Ball Z son súper iguales. Sí, pues eso lo digo, después son todos iguales, pues weón. En cambio en la primera tenía una variedad, un abanico y... ¿Cachai? Sí. No, y cada personaje tenía su propio interés. O sea, Yamcha quería tener una novia, ¿no? Y además le tenía miedo a las mujeres. Pero es que, claro, tenía no solo su interés, sino que un conflicto, una debilidad, ¿cachai? Todos los personajes estaban bien construidos de esa forma, weón. Sí. Lamentable que bueno no haya seguido así. También lo mismo pasó con los Caballeros Zodíacos. Después era como, mira, hay nuevos caballeros que tenés que derrotar y uno por uno. En los Caballeros del Zodíaco sí que la repetición era descarada, pues, weón. Siempre se trataba de algo que secuestraba a la mina, que tenían que ir a salvar a estos weones y tenían que ir uno por uno peleando contra los enemigos y siempre al primero le ganaba a Seiya, el segundo peleaba contra y cuando Chon peleaba contra el otro enemigo afeminado estaba por ganarle y aparecía el Fénix y siempre era igual, weón. Sí. Todas las sagas eran igual. Excepto cuando Chon abrazaba... yo creo que fue el momento más sí, yo creo que más emotivo. Hasta las 12 casas como que bien y después ya se tendió a repetir la estructura y bueno, y en este podcast donde comentamos a nivel de los 80, ahora vamos a hablar de Robotech, amiguitos. Pero hablando de los 80 y los 70, es que yo voy a hablar de una experiencia que me tocó en Dibujona. Y si el chico que hizo la historia me escucha, no voy a dar tu nombre, pero te vamos a hablar igual. No, pero ponte tú, me llegó con un libraco, el Cristian González de Fix, se debe acordar, me llegó con un libraco contándome que iba a hacer una historia intergaláctica y salía una descripción de cada planeta, de cada raza, de cada... Sí. Y te juro que eso es lo que yo llamo el síndrome de Tolkien. Una cosa así, pero ¿de qué se trata la historia? Claro. Es que no había historia. Creo una cantidad, a lo mejor era un atlas. Sí, pero yo creo que a lo mejor lo que tenía el chico, a lo mejor le gustaba inventar conceptos de planeta y cosas así. Pero cuando te dice este es mi guión, era como, no es tu guión. Inventaste un concepto de planeta. Eso se llama el world building que le dicen los gringos. Pero ellos lo pronuncian bien en inglés, ¿cachai? la construcción de mundos, vamos a llegar ahí en la pauta. Pero se puede ocurrir ese tipo de cosas que sí, pues está el chico que es un ángel y un demonio a la vez, que no lo sabe y después, bueno. O la de la niña que encuentra un portal dentro de su casa y viaja a otra dimensión en donde tiene sopilantes aventuras y descubre que da la concha de tu madre. Hay 500, pues. Perfecto. Ya, ahora vamos al siguiente punto, que es la idea y la premisa. De la idea a la premisa es el sábado, porque el domingo tuve ya la misa. Y ese debe ser ese yo creo que, por favor, amable auditor, ese bórralo, por favor. Escriba el hashtag chiste más weón y al lado diga cuál es. Pero de todos los programas pero el más fino. Pero de todo, y no solo de los podcasts que hacemos nosotros, de todos los podcasts que usted escuche. El chiste más weón. Premisa. No, bien, tú lo defiendes. Hay gente defendiendo cosas más indefendibles como este gobierno. Pero ¿qué es la premisa? Bueno, la premisa es cuando uno ya puede contar la historia en 2 frases o 3 frases, ¿cachai? Por ejemplo, si yo te digo, además una premisa bien hecha, en la que ni siquiera necesitáis nombrar a los personajes, no tienen nombre los personajes. Por ejemplo, si yo te digo, hay un cabro que es amigo de un científico que inventa una máquina para viajar en el tiempo, viajan a los años 50 y el cabro evita que su papá se enamore de su mamá, entonces tiene que contactar al científico joven para que lo ayude a volver a su tiempo y además tiene que hacer que su papá se enamore de su mamá. Y su mamá que se lo quería comer. Ya, pero usted tiene que agregarle. Pero usted sabe de qué película estoy hablando.
Entonces, acabo de contar una película en 2 o 3 frases, ¿cachai? Sin siquiera nombrar personajes, no hace falta. ¿Cachai? Esa es una historia que está bien hecha y tiene una premisa bien hecha. Con eso ya tiene que ser lo suficientemente interesante como para enganchar al lector, ¿cachai? Antes, cuando yo era joven, habían unas cosas que se llamaban videoclubes. Uno iba a los videoclubes y arrendaban películas. Y en la caja, al lado de atrás, traía un pequeño resumen de lo que se trataba la película. Esa hueá es una premisa. Ahora hay otras cosas que se llaman libros, que lo ponen en un lugar que se llaman librerías, y en la parte de atrás traen una premisa, entonces uno lee un resumen de lo que se trata el libro. Y ahí uno decide con eso si es que lo compra o no, ¿cachai? O si arrenda o no la película. Estaba recordando que los videoclubs, estaba su sección películas XXX. No sé si había premisa ahí. Usted siempre... Sí, es lo único que piensa. Oye, vamos a aprovechar, está medio serio el podcast, vamos a aprovechar para contar unas anécdotas de películas XXX. Yo me acuerdo que en los 90 estaban prohibidas. En los videoclubes no había. Usted es mucho más joven que yo, pero en los 90... no sé si te acordáis que no pudo venir a Iron Maiden a Chile. Sí, había harta censura por parte de la iglesia todavía. Entonces, en los videoclubes no habían películas XXX, habían películas eróticas que se llamaban. ¿Cachai? Y de pronto, cuando salió esta ley que permitía que existieran las películas XXX, al otro día estaba el videoclub con una pared llena del piso al techo con películas. Era obvio que las tenían guardadas los güeyes. Las sacaron de la bodega. Se las arrendaban a los puros conocidos. Yo en esa época era niño y no me interesaban esas películas, pero en el estante de al lado había anime. Porque el anime también estaba prohibido en los 90, porque no faltó la vieja al pedo que vio Uroxukidoki y dijo: los monos chinos son todos violentos y satánicos. Me acuerdo de los reportajes. Y prohibieron el anime, weón, y en los videoclubes no había anime. Uno iba a arrendar anime y había pura weón de Heidi, ¿cachai? Bueno, y cuando terminó esta ley, al lado del estante con películas porno estaba el estante con anime. Y yo fui el weón más feliz del mundo porque me arrendé esas 100 películas en un plazo de menos de un mes, weón. 50 y 50. No, debo haber tenido 10 años, las otras no me interesaban todavía, ¿cachai? Pero de verdad, bueno, y vi Dragon Ball, y vi un montón de mierda como el Superman de las Galaxias, y Capitán Futuro. Oye, le daban plata para arrendar, tío, Claudio. Es que eran muy baratas, con una luca te arrendabas 4 o 5. Es que a mí me dejan arrendar como una vez al mes. Ah, que nosotros éramos millonarios. Ya, continuamos. Entonces, ¿la premisa está explicada o hay que desarrollarla todavía? Es que eso es una premisa. Lo que yo planteaba con este ítem es cómo llegáis a la premisa. Porque obviamente se parte con la idea. Yo creo que además es re importante porque si te interesa que algún editor te pueda comprar la historia... Es que para eso es que se usa. Entonces, si tú no eres capaz de venderle a un editor la historia en 3 frases, cagaste. No la podéis, ¿cachai? Porque además es una especie de test de la blancura que usan los editores. Si un flaco no es capaz de contarte una historia en 3 párrafos, es porque es un mal escritor. Punto, ¿cachai? Entonces voy a contar una historia, ahora sí una que tenga que ver con lo que estamos hablando. Kurosawa, que es un director al que yo admiro mucho, es algo así como el Gonzalo Martínez japonés para mí, ¿cachai? Entonces él, cuando él era ayudante de otro director, que era así como se estudiaba en esa época, él tenía un compañero y los dos vivían en el pueblo de al lado, ¿cachai? No vivían en el pueblo en el que trabajan. Entonces andaban 1 hora en tren para poder llegar a la pega todos los días. Y el jefe, que era el director, les ponía como tarea, yo no sé si esta historia es real, pero es muy bonita, les ponía como tarea escribir en el tren una premisa de una película que no se iba a filmar, ¿cachai? Una premisa. Todos los días los buenos llegaban en la mañana a trabajar, ponte tú a las 10, el jefe pescaba la premisa, la leía, si le gustaba trabajaba. Si no, váyase para la casa, vuelva mañana. ¿Cachai? Todos los días, pues weón. Yo no sé cuánto tiempo este weón habrá sido ayudante, ponerle 5 años. ¿Ya? Todos los días tenía que escribir una premisa que al jefe le gustara. Entonces el weón quedó súper curtido para eso, pues weón. ¿Cachai? Tenéis que inventar una historia todos los días, pues weón. Entonces saber hacer premisa es una parte súper fundamental de la pega. ¿Por qué? Este tipo lo que decía era que si tú tenías una historia que es un buen guión, y está mal filmado, los actores son malos, la ropa es penca, la fotografía es como el hoyo, la gente la va a ver y se va a entretener igual. Pero si tenéis todo lo demás bien, tenéis los mejores actores, los mejores efectos especiales, la mejor escenografía, y la historia es mala, la gente va a decir puta la película mala, weón. ¿Qué es lo que pasa ahora con las películas de animación CGI de gringas, pues, weón? Que uno va a ver una película y puta la película mala. Y todo está bien hecho, pues, weón. Pero el guión es malo. Yo pensé que haces la de Tarantino, lo 8 más odiado. Puta que no la he visto. No, si lo 8 más odiado me gustó. Esa es la de los vaqueros. A mí me gustó.
Yo a la actuación la encontré increíble, ¿eh? Sí. La fotografía, todo el tema, pero como historia la encontré lentísima y aburrida. Pero como todas las películas de Tarantino, ¿no? No. Bueno, ya no vamos a entrar en debate por hueá estúpida, pero no es un podcast de cine este. Está apareciendo a poco. De anime de los 80, güey. A lo que voy es que esa era la postura que tenía este weón. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque es para graficar lo importante que es la premisa o el poder redactar bien una premisa, ¿cachai? Que a un tipo como Kurosawa tuvo que hacer esta weá, ¿cachai? O sea, un ejercicio bueno, no sé si todos los días, pero al menos de vez en cuando hacer ponerse a hacer premisas de historias que uno no va a hacer, ¿cachai? Para saber hacer premisas. Y es súper importante. 2 párrafos, güey. 2 párrafos. Y ahí va un par de tips. Si la historia se puede contar sin nombrar los personajes, mejor. Que quede súper claro el nudo y que quede súper claro qué pasa si es que el protagonista no logra el objetivo. ¿Cachai? Por ejemplo, en Los Piratas del Caribe, cuando Will Turner tiene que ir a rescatar a Elizabeth Swann, hay que aclarar qué pasa si no lo logra. Elizabeth Swann muere. Y por lo tanto, él no va a poder casarse con la mujer que ama. ¿Qué pasa si Bruce Willis no logra hacer explotar el asteroide que va a chocar contra la Tierra? Se va a destruir el planeta. Tiene que quedar súper claro lo que va a pasar si es que el protagonista no logra su objetivo. 2 3 párrafos. Y en 2 o 3 párrafos, como mucho, ¿cachai? Existe este concepto del pitch del ascensor que se llama, que tú tenés 30 segundos. Tenés 30 segundos para contarle lo que queréis contarle a la persona que está en el ascensor. Yo te había escuchado 2, 3 perros. Y después un silencio, así como que de qué está hablando, güey. Es que dijo perrofos. Bueno, entonces la idea de este punto era ver cómo llegamos desde la idea que uno tiene hasta la premisa. Cómo convertir una idea en una premisa. Perfecto. Entonces yo quiero primero tirar un par de trucos o claves que tengo como para generar ideas. Porque una idea puede ser cualquier cosa, po. Una idea, cualquier estúpido puede tener una idea y cualquier inteligente también, ¿cachai? Las vacas que vuelan y tiran rayos por las orejas. Es una idea, po. Si la trabajas bien, puede ser una idea. Pero muchas veces pasa que hay gente que dice, no se me ocurre qué escribir. Quiero hacer una historieta, pero no se me ocurre de qué. No sé qué contar, no se me ocurre. Entonces, ahí yo tengo 2 trucos que es lo que le digo siempre a los cabros. El primero es un método de escritura que se llama el binomio mágico, que lo puedes googlear. El binomio mágico es súper fácil. Consiste en tomar 2 elementos y tratar de relacionarlos. Y de ese ejercicio va a salir tu idea. ¿Cachai? Entonces, ejemplo. Mientras más distintos sean o más dispares sean los elementos, es más interesante para generar una idea. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo te digo, elemento 1, la taza. Elemento 2, la cuchara. La cuchara se usa para echar azúcar dentro de la taza. Pues, cagó la historia. Pero yo te digo, elemento 1, la taza. Elemento 2, un tanque de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo relacionamos la taza con el tanque de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, había un soldado que andaba en el tanque y tomaba café en la taza. Ahí ya no salió algo. ¿Qué pasó? Que el tipo no tenía café. Bueno, tiene que irlo a buscar. Porque si no toma café va a estar quedándose dormido en el tanque y tiene que cuidar un puente. Mira, ya empezó a salir algo. Iba a comprar azúcar en el tanque. ¿Cachai? Y ahí uno le va dando vuelta al binomio mágico. Entonces eso se puede extrapolar. Puede ser un trinomio, pueden ser 10 elementos raros. Hacía premisa en el tanque. Entonces se puede jugar. Se pueden hacer 2 listas con cosas, ponerle números, tirar los dados, cosas que las weas se combinen al azar, ¿cachai? Y uno tratar de buscar. Esa es una forma para que te salgan ideas. Y la otra es una cosa que yo llamo la juguera. Eso dice acá. Sí. Que yo estaba viendo, era como la suguera, la suegra. Perdón, mi letra, usted sabe que soy dibujante, no calígrafo. El punto es que la juguera es un ejercicio que se lo enseñaba yo a los alumnos cuando tenía alumnos. Yo les ponía como ejercicio hacer un cómic. Tratábamos de empezar a hacer un cómic el primer mes y todos tenían la excusa de que no se me ocurre qué hacer. Entonces la juguera era una weá que están obligados a hacer. Y consiste en lo siguiente. Toma 4 películas, historieta, cómic que te guste. Videojuegos, lo que sea. 4. Y sacáis por qué te gusta cada una. De esta me gusta el mundo, de esta me gusta el personaje, de esta me gusta el nudo, el conflicto, lo que sea. Ok, listo, tenía eso. Ya tenía eso. Contéstame una lista de preguntas que yo tengo, que es el drama humano, el mundo, el personaje, el conflicto del personaje, el objetivo, el antagonista. ¿Cachai? Es lo que se opone cuando el personaje quiere alcanzar su objetivo. ¿Qué es lo que se opone a él? Solo con eso ya tenía una historia. Oiga, tío Claudio, ¿y usted podía poner esas preguntas en los comentarios? No en los comentarios, pero en la caja de texto que viene debajo del video. Como para hacer el... Sí, mire, es una fórmula bastante simple y yo creo que los amables auditores igual pueden ponerle pausa y tomar apunte. Tan discapacitados no son. A ver, porque si quieren hacer historia y no saben escribir, o mejor aún, ya tienen un problema previo. Endilguemos la responsabilidad en los amables auditores y que escriban en los comentarios, tío Claudio, hashtag anote la fórmula de la juguera.
Entonces, si llegamos a 100 hashtag Fórmula de la Juguera, yo lo anoto. ¿A cuánto? A 100. Wow. ¿Mucho? Ya, a 10. A mí me la acabo de decir al aire. Bueno, pero esa es una fórmula, ¿cachai? Que te permite desarrollar una historia básicamente sin tener ninguna idea, pues. Entonces, Súper. una vez que ya está armado esto, hay que transformarlo en premisa nomás, pues. ¿Qué es lo que decíamos delante? Pues 3 párrafos que resuman el conflicto. Una vez que tú tenés la premisa, ya podéis decir, tengo una historia, estoy trabajando en esto. Perfecto. Ahora pasamos a lo que se llamaría construcción de mundos, que un poco lo que le contaba con este cargo que en realidad está inventando todo un universo. Claro, pero es que yo soy de la idea que cuando uno cuenta... no sé si queréis decir algo. No, sí. Yo soy de la idea que cuando uno cuenta una historia, y esto es como yo entiendo la ficción, lo más importante de todo es el drama humano, la fibra sensible del lector, lo que uno está apuntando. El conflicto que uno quiere contar tiene que ver con eso, y específicamente con eso. Entonces, cuando uno hace una construcción de mundo, siempre tiene que ser un mundo que te sirva para contar eso. Que esté relacionado con el drama. Sí, exactamente. Si ese mundo no te sirve para contar eso, no es un buen mundo. Da lo mismo que hayáis inventado la genealogía de 500 reyes, y los planetas, y las razas. Y todo. Bueno, si tú querés contar una historia que se trata de esto, y eso no te sirve, ese no es un buen mundo. ¿Cachai? ¿Y cómo saber que el mundo que uno está creando va a servir para esa historia? Para esa premisa. Porque tiene que ser funcional a eso. No, pero no tanto la premisa. Acuérdate que yo había dividido la historia entre drama humano y verdad, pues. y cáscara, ¿cachai? ¿Ya? Y de repente la premisa es de lo que se trata la historia y no de lo que se quiere contar, pues, ¿cachai? De hecho, generalmente cuando se venden las películas o cuando se venden los cómics, se venden más con lo que se quiere contar, más con la cáscara, ¿cachai? Porque en general la gente va a comprar una de samurái porque es de samurái, pues, bueno. Entonces tú le decís, esta es de un samurái que conoce a otro que tiene que vengar la muerte de su maestro. Y eso no es lo que estáis contando, porque eso es de lo que se trata la weá. No es la fibra sensible. Entonces, por ejemplo, voy a volver a ser autorreferente, y en Samurai lo que yo quería contar era esta cosa de sobrevivir a la muerte, ¿cachai? Entonces, el samurái viejo lo que hace es traicionar su propio código de samurái porque le encontró un sentido a su vida después de la muerte de un ser querido, ¿cachai? Y ese sentido era salvarle la vida a este cabro joven que acaba de conocer. Entonces él es capaz de traicionar ese código. ¿Cómo traiciona ese código? ¿Cómo yo dejo claro que existe un código y que tiene que traicionar? Bueno, en una historia de samuráis, pues, los samuráis se rigen por un código. Entonces el tipo es capaz de traicionar ese código. También lo podría haber hecho, por ejemplo, en un templario que fuera capaz de renunciar a su fe católica, ¿cachai? Porque los templarios eran monjes. Entonces hubiera funcionado igual, ¿cachai? Pero me funcionaba el tema de los samuráis porque además estaba el seppuku, que es una tradición que solo hacían los samuráis. Entonces, obviamente, la construcción de mundo que yo necesitaba para contar lo que quería contar era el Japón medieval, pues, ¿cachai? Y ahí el mundo es funcional a lo que quiero contar. Perfecto. Va netamente relacionado cuando tú creáis la historia, a la vez tú creáis el mundo, digamos. Claro, o no, porque en este caso el Japón medieval es un mundo que existió, entonces uno puede documentarse, qué sé yo, pero por ejemplo, yo me imagino que alguien que necesita expresar que la lucha del bien contra el mal es súper importante para el desarrollo de las naciones y que la weá necesita un mundo grandilocuente para contar eso. Entonces inventa un mundo grandilocuente como, qué sé yo, Game of Thrones o El Señor de los Anillos, un mundo donde haya muchas naciones, muchas razas y muchas cosas. Si queréis contar una de un tipo que peleó con su esposa, no necesitáis ese mundo, pues. Entonces, si te dedicáis a construir un mundo en donde hay muchas naciones, muchas razas, muchas cosas, para contar la historia de un tipo que pelea con la esposa. ¿Qué es la última película que salió de Netflix? La de Scarlett Johansson con el de Star Wars. Los que no he visto. Que es como una pareja, sí, una cosa con un cabro chico. Bueno, pero ahí no te construyen un mundo. Pues seguramente pasa en Nueva York o algo así, ¿cachai? Sí, y ya. no la he visto, pero es una cosa que, claro, lo necesario no tiene por qué ir más allá de... Claro, pero en Game of Thrones tú lo que querés contar es cómo la gente se mata una con otra para obtener el poder, cómo se administra el poder, ¿cachai? De una sociedad. Ahí básicamente te muestran un mundo. Claro, entonces necesitáis mostrar un mundo para poder entender esas luchas de poder, pues, weón. ¿Cachai? Que, por cierto, es el mismo tema del Padrino. El Padrino también se trata de... Bueno, el Padrino se trata de todo, en realidad. El aspecto de la vida canalicienta en el Padrino, pero bueno, me fui al tema. Pero eso, yo creo que un buen mundo es el que te sirve para contar lo que queréis contar. Ahora,
Si quería un mundo grandilocuente, con mucha raza, con mucho todo, la historia como que se te empieza a ir un poco para todos lados. Yo te aconsejo tenerlo bien encorsetado. Perfecto. Lo siguiente es la construcción de personajes. ¿Qué nos pueden contar, Gonzalo Alexi? ¿Usted qué tiene a sus piratas? Bueno, básicamente es bien parecido a lo que hablaba Claudio de la construcción de mundo. Los piratas básicamente, hablando de los ratones, su personalidad en realidad salió cuando estaba haciendo la historia. Salieron los dos juntos. ¿Sí? Como que ya son funcionales de la historia, totalmente. Pero hay gente que trabaja de otras maneras, bueno. Sí, o sea, yo igual tengo hartas como trancas a la hora de generar personajes, bueno, porque hay gente que arma primero un personaje bien sólido y después le arma historias al personaje, ¿cachai? Historias que puedan funcionar para ese personaje. ¿Qué sé yo? Batman, ¿cachai? Batman ya existe. Entonces, si a ti te llaman para hacer una historia de Batman, tenés que trabajar con ese Batman. Y tenés que inventar una historia que funcione con Batman. No hay que contar una donde va a cuidar niños a un orfanato, ¿cachai? No, vaya a contar donde aparece un supervillano que quiere destruir todo y él tiene que evitarlo y que la weá, ¿cachai? Porque es una historia que funciona con Batman, ¿cachai? Entonces hay weas que funcionan al revés, pues. Pero a la hora de crear personajes, yo tengo esa premisa en mis historias. Que el personaje sea funcional al drama que quiero contar, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo creo que una gran falencia que tengo yo, y es algo en lo que debería empezar a trabajar, y la gente que está empezando a hacer guiones también debería pensar, es en que los personajes sean marketeables, exportables a licencias, sí, totalmente, y convertibles en juguetes. ¿Cachai? Ya. Si tú armas una historia, tu personaje tiene que ser posible de hacer un juguete de él. Como Salty-Ru. Por ejemplo. Por ejemplo, como Salty-Ru, ¿cachai? O como Mickey Mouse. O como Ryu de Street Fighter, ¿cachai? Un juguetito de eso que se vea bien. O sea, estoy poniendo el juguete como ejemplo, ¿no? Esto tiene que ser exportable a la franquicia, porque la verdad es que la franquicia y las licencias son el futuro de la industria, pues. O sea, si tú podías hacer camisetas, tacitas, igual. Entonces, en mi caso, tengo el problema que como los personajes son tan funcionales a la historia, no funcionan sin esa historia, pues. ¿Cachai? Ahora yo tengo dudas, sí, hay muchas veces que hay historias donde se crea un personaje para contar esa historia, que después cuando se intenta extender ese mundo, a mí me pasa con Matrix, ponte tú. Claro, y no que la 2 y la 3 como que ya no, porque la 1 encerraba bien. Mire, yo soy de los que defiende Matrix 2 y Matrix 3, a mí me gustaron. pero entiendo su ejemplo. Y sí, o sea, pongamos otro ejemplo para no debatir sobre Matrix. En Shrek, ¿cachai? Shrek funcionaba muy bien. Y la 3, la 4, y la 5, y el gato, y la concha de tu madre, bueno, deja de funcionar, ¿cachai? Shrek era funcional a esa historia en donde se reían de las premisas de Disney, ¿cachai? Claro. Sí, no, entiendo lo que decís tú, pues, bueno, a mí me pasa eso, porque mis personajes no son sacables de la historia en la que funcionan porque no funcionan. Yo he visto personajes como, que yo, Lupin, por ejemplo, Lupin el tercero, que es este ladrón, Monkey Punch, creado por Monkey Punch. Hay historias de Lupin que pasan en el futuro, que pasan en Marte, y son otros personajes, son descendientes de estos, ¿cachai? Y existen el mismo Lupin, el mismo compañero, la misma mujer, el mismo detective que los anda persiguiendo, pero pasan 80 y es una pelea de ciencia ficción. O vi la del Capitán Harlock, que pasa en el oeste, ¿cachai? Y son vaqueros. Ah, mira, no sabía. Claro, porque los personajes son tan sólidos que los pueden sacar del universo, los pueden sacar del contexto y meter en otro contexto y funcionan igual. Entonces, esa es la guay que yo digo con estos personajes, están tan bien creados, las relaciones entre ellos, los conflictos, los objetivos, todo, que funcionan en cualquier historia. En mi caso, a mí me cuesta mucho hacer eso. Yo hago los personajes funcionales a la historia. Pero es una wea mía, es como yo entiendo la ficción, ¿cachai? Ahora, ¿en base a qué criterio, o bueno, en el caso de usted, tío Claudio, ya más o menos explicaba cómo arma los personajes en base a la historia, pero de todas maneras la pregunta se la extiendo a los dos. ¿El personaje hay que crearlo en base a valores, en base a que va a haber un cambio en ese personaje, entonces me sirve que sea de tal manera, cosa que después termine de otra manera? Claro, yo, como el personaje es funcional al drama humano que quiero contar, la idea es que en el punto clímax de la historia el personaje entienda lo que yo quiero decir, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si es una historia, voy a poner un ejemplo muy bueno, pero si es una historia en la que yo quiero contar que mentir está mal, voy a inventar un personaje que empieza siendo un mentiroso y en el punto clímax él va a entender por alguna situación que sucede en la historia que mentir está mal. Y va a terminar siendo un personaje que cree que la mentira es mala, ¿cachai? Entonces, un personaje, lo que se llama el crecimiento del personaje o evolución del personaje, ¿cachai?
Pero en este caso que es un personaje funcional a la historia, ¿cachai? Claro, estaba pensando en Breaking Bad, que básicamente la historia hace dar a entender que Walter White, por los actos que comete, es como, oye, te estás metiendo en cosas peligrosas, deberéis parar porque no te conviene hacerla. Sin embargo, es como, ¿sabéis qué? Voy a ir un paso más allá, y cada vez el tipo va creciendo. Y en comparación, Jesse Pinkman es como que hace un camino contrario, es como que vengo de cometer muchos errores, llegué a un punto, a un clímax, y en el fondo yo soy una buena persona que no quería esto, no me gustó lo que vi. Como yo entiendo, Jesse Pinkman es un weón picado choro que se cree delincuente y que cuando de verdad se mete en el mundo de la delincuencia se da cuenta que él es un buen tipo y que no es para eso. Pero que se salió tarde. No se sale, termina preso en la jaula de los nazis, weón. Lo torturan un año. Pero spoiler. Sí, el último capítulo. Lero. Lo que no vi fue la película de mierda que hicieron. No, bueno. Bueno, ya. El capítulo más sí. Tampoco es que. Pero bueno. Pero nos pusimos a analizar Breaking Bad. No, pero yo creo que es re interesante. Con esto yo quiero decir que no necesariamente el personaje o el protagonista es que vaya a aprender un mensaje. Pasa que a lo mejor el lector va a entender un cierto mensaje. Claro, pero sí hay una evolución del personaje. Sí, pero es que, por ejemplo, en estos personajes que te digo yo que están muy sólidos, muy bien creados, que son franquicias generalmente, se saltan esa parte. Que sé yo, Asterix y Obelix son iguales, empiezan y terminan igual en todos los libros, ¿cachai? No es que en este libro aprenden que el valor de la amistad y que la weá, no. ¿Cachai? Lo que pasa es la aventura. Yo creo que me relaciono más con ese lado con ese tipo de relatos. Con ese tipo de relatos. Y está súper bien, pues, sí, no es que uno sea mejor que el otro. Que es lo mismo que les decía, que yo no me considero un buen escritor, ¿cachai? Que por eso... Pero no se tire al suelo, tiene una de las obras más premiadas de los últimos 10 años, pero ¿cachai? Que no sé, lo que le decía, que no me considero un buen escritor, y por eso considero que cuando voy a hacer un guión un poco más preparado, ¿cachai? Que no sea solo la aventura, considero que un escritor pueda meterse a trabajar juntos, ¿cachai? Me parece súper bien. Sí. Ahora, hay personajes que uno siempre quiere que sea siempre como uno lo conoce y no interesa una cierta evolución. Es como que, me mataron el personaje. Como el torpedo. Que si el torpedo es malo, un personaje que es malo. El weón hace weas malas y la historia no lo castiga. El weón se salva, entra, mata a alguien, viola a una mujer y se va y le sale bien. ¿Cachai? Y es como, no, pues weón, no le puede salir bien, tiene que pasarle algo mal, este weón tiene que castigarlo por eso, y no. Y el weón, ¿cachai? Y siempre le salen bien las cosas, y es como, el personaje es el malo. O sea, Torpedo es el malo, ¿cachai? Uno de los chistes que tiene Torpedo. Yo creo que sí, es un humor muy negro, por supuesto, sí. Pero es que es de estos personajes que uno dice, ya, me presentan este personaje así de malo, porque en algún momento va a entender y va a... Y no cambia nunca, el weón, sigue siendo igual de malo, po, weón. O ponte tú Torrente también. Pues. O Torrente, claro. Uno no espera que sea después una buena persona, ¿no? Como que uno espera que sea el guarro de siempre. Claro, en algún momento tendrá... O el Gran Vázquez. El Gran Vázquez. El Gran Vázquez hay una... Si no lo ha visto, póngale pausa al podcast, porque hay un momento magistral en que los güeyes te hacen creer que el weón cambió, que es la evolución del personaje, y callampa, el weón sigue siendo tan como el hoyo. Yo recomiendo mucho esa película. Aparte que es de dibujante de cómic. Además es un caso real de un dibujante de cómic que sí existió, que vivió en España en la época de la bruguera y qué sé yo. Don Diego, ¿le parece si dejamos el podcast acá y hacemos una segunda parte de proceso de escritura? Por supuesto, si usted dice que da, porque nos quedan 2 puntitos que son... No, pero es que el último puntito es la escaleta. Después viene el proceso de escritura. Nos queda para rato. Nos queda material capaz que hasta para 2 podcasts más. Entonces, ¿le parece si comprometemos a los auditores si quieren una segunda parte del proceso de escritura? Que nos lo hagan saber en los comentarios. Y que nos pregunten cosas. No, pero además que nos pregunten, aparte de todo lo que ya hemos comentado, si les queda alguna duda, aprovechen de hacerla porque tío Claudio tiene toda la disponibilidad. Sí, pues vamos a hacer una segunda y una tercera parte si que hace falta sobre el proceso de escritura que tienen. Mira, esto da para rato. Vamos a hacer un ciclo de unos 40 podcasts más o menos. Estar hablando de hecho, vamos a hacer otro programa. otro podcast que se llama Dilemas Morales de Escritores. Bueno, vamos despidiendo el programa entonces. Y eso sí que tienen problemas morales los chicos. Sí, vamos despidiendo el programa. Como siempre, agradecerle a la gente que haya llegado hasta acá.
Y mandarle muchos saludos, muchos cariños. Se viene año nuevo. Pasó ya la Navidad. Esperamos que le haya traído muchos regalos Vito Pascuero, mucho carbón. No me acuerdo. Por último, hágase un asado con el carbón. Hágase un asado con el carbón. Claro. Y si no, úselo para hacer barricadas, prender fuego. No dije eso. Y que el próximo año sea mucho mejor que sea mucho mejor que este. ¿No vamos a hacer balance del año? No. Yo creo que cuando ya comience el año vamos a hacer un balance. Sí, igual, ¿no? Lo que pasa es que igual el podcast empezó como en octubre, noviembre. Uno llevaba un poquito más, pero sí. Además que el año ha estado tan como el hoyo, voy a estar haciendo balance. Ya, además que pasa el año nuevo y vuelve a ser lunes igual. Sí. No, aparte que como hablemos del programa y vamos a tirarnos puras flores. Sí, güey. Como que autorreferente. No, ya este mundo tiene demasiada autorreferencia. Oiga, recordémosle. Este mundo está mal por tanta autorreferencia. Recordémosle a la gente que estamos haciendo la campaña Coméntele del podcast a un amigo, que consiste en, adivine usted en qué, en comentarle del podcast a un amigo. Después del partido de Baby, después de tomar una chelita, después de ir a comprar cómic. Ahí coméntale, oye, ¿sabes qué? Estoy escuchando el programa muy bueno. Y también estoy escuchando algo que se llama Dilema Moral de Dibujante. Siempre pasa que nos escuchan muchos cabros que van a la universidad, que estudian cómics, que estudian ilustración, tienen compañeros de curso, tienen profesores que se dedican a esto mismo, les interesan estos mismos temas, y los buenos no le comentan a los compañeros. Y ¿en qué estamos tropezando? Terrible mala onda. Dígale, por favor, usted. Sí, y además que si le gustan estos temas y quiere tener un rato donde se pueda reír, puede escuchar este programa. ¿Sí o no? Ahora, si usted quiere aprender, puede escuchar otro programa. Sí. Para eso hay otro programa. Para eso está la universidad también, por flojo mierda. Bueno, ya, nos vamos, hombre, ya. Chao, muchas gracias por escuchar. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, muchachos! ¡Chao!